Soy Caleb, ya me conocen muchos de ustedes. Y yo les voy a enseñar acerca de la carta de Santiago. Ahora, si ya escucharon la introducción que hizo la hermana Janet, podrán conocer quién y qué hizo Santiago, así como saber sobre de qué tema escribe Santiago y para quién es dirigida esta carta. Aún a pesar de que esta carta va dirigida a judíos, nosotros como gentiles también podemos aprender muchísimo de esta carta. La carta de Santiago toma muchas referencias del Antiguo Testamento, por lo mismo que es dirigida a judíos, para así no solo tener el respaldo de Jesús, pero también de la ley de Dios. El nombre del tema que quiero darles hoy es Dios elogia una fe que obra. Y este es un tema muy central de la carta. Las obras que como cristianos judíos y también nosotros como cristianos gentiles debemos de hacer. No podemos tener una fe muerta, sino una viva que hable de nuestra fe. Es muy importante que nosotros recordemos esto. Pablo en Romanos habla mucho acerca de la fe sin obras, y Santiago habla sobre la fe con obras. Y esto no es que se contradicen ellos dos, sino que fue necesario hablar de dos perspectivas diferentes, y aunque parezcan que hablan de lo mismo, no están hablando de lo mismo. Pablo habla sobre la justificación por la gracia y no por obras, mientras que Santiago habla de una vez justificados nuestras obras deben de tomar lugar. Santiago no se mete mucho en temas como la gracia o la muerte de Jesús y la remisión de nuestros pecados, ya que habla a cristianos que ya conocen estas cosas. Así que se centra más en la vida que como cristianos debemos de llevar. Hay otra cosa más que es muy importante y que tenemos que dejar en claro antes de avanzar. Aún a pesar de que Santiago habla sobre las obras, él en ningún momento de la carta dice que a través de las obras podemos ser salvos o alcanzar la redención de nuestros pecados, sino que a través de esa redención, a través de que somos salvos por la fe en Jesús, nuestras obras deben de perfeccionar nuestra fe. Y esto lo habla dando dos ejemplos, el de Abraham y el de Rahab, que creyeron en Dios, tuvieron fe y por esa misma fe obraron. A lo largo de los 5 capítulos podemos encontrar muchas enseñanzas sobre cómo debemos de actuar como cristianos, salvos por fe. Veremos un poco más de la importancia de nuestras acciones y el cómo hablan de nosotros. Así que vamos a leer Santiago 1:2, que dice: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando cayereis en diversas tentaciones. Santiago no se anda con rodeos y va al grano desde un principio. Apenas se presenta, ya empieza a decirnos lo que viene a hablar en esta carta. Dice: estad felices cuando caigas en diversas tentaciones. Era una recomendación muy necesaria para el tiempo. La nación judía estaba pasando por un mal rato, uno de los muchos ratos que tuvieron. Eran despreciados en todo lugar que iban, pero incluso para sumarle, Santiago escribe a judíos cristianos, que no solo eran despreciados por todos los pueblos, sino también por su propia nación. Los principales enemigos de un judío cristiano eran más judíos. Es la primera exhortación que da, para vivir una vida llena de obras a través de la fe que tenemos. Y esta no es una exhortación fácil. ¿Cómo podremos ser felices cuando estamos rodeados de tentaciones y problemas? Sigamos leyendo Santiago 1:3. Sabiendo que la prueba de vuestra fe obra paciencia, mas tenga la paciencia perfecta su obra, para que seáis perfectos y cabales sin faltar en alguna cosa. Lo responde él mismo en el versículo 3, sabiendo que esa prueba, esa tentación, produce paciencia, obra paciencia. Las pruebas que sufrimos como cristianos no son sin razón alguna, sino que cada prueba en nosotros produce algo. Como Pedro lo dice en 1 de Pedro 1:7, que dice: para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual perece, bien que sea probado con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando Cristo fuera manifestado. Pablo también dice algo muy parecido a los romanos en su carta. En Romanos 5:3, leemos desde el 1, dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por el cual también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, mas aún nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Ahora, Pablo está hablando en tercera persona acerca de la tribulación, mientras que Santiago lo hace en primera. Pablo dice produce y Santiago dice obra. O sea que mientras nuestras tribulaciones y tentaciones producen esa paciencia tan necesaria para lidiar con las pruebas, esa misma paciencia producida obra en el momento de la prueba, para así incrementarse más y más,
y para hacerse más perfecta. Y entre más perfecta, Santiago nos dice que esa paciencia perfecta debe de obrar hasta el final de nuestras pruebas, para que esa paciencia se perfeccione también, logrando llegar hasta el final que Dios tiene con esa prueba para nosotros. Esa es la primera obra que como cristianos debemos de hacer: afrontar las tribulaciones, pruebas y demás con gozo, sabiendo que producen en nosotros muchas cosas, pero sobre todo que producen paciencia. Podemos hablar sobre las obras que producen nuestra fe por muy largo rato, ya que Santiago habla sobre el cómo debemos de obrar ante Dios, gloriarnos en nuestra alteza o en nuestra bajeza según nos corresponda, no echar la culpa a Dios por nuestras pruebas causadas por nosotros mismos, no actuar en nuestro enojo, y etc. Y ante las personas, ya sean huérfanos o viudas, sean ricos o pobres, tengan lo necesario para cobijarse o no, y etc. Y esto solo lo dice en el capítulo 1. Así que Santiago habla y pone muchos ejemplos sobre nuestras obras que como cristianos estamos impelidos a hacer. Pero con el afán de no hacer este mensaje tan largo, nos pasaremos directamente a Santiago 2:18, que dice: Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno. Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Aquí Santiago nos está diciendo que la manera más correcta, más fácil y la forma más certera de demostrar nuestra fe es por nuestras obras, porque es inherente que las obras vengan por nuestra fe. Está tan seguro de esto que pone a prueba o de ejemplo su propia fe. Aquí está hablando en primera persona: yo te mostraré mi fe por mis obras, él dice, y al mismo tiempo está dejando sin excusas al que dice yo no tengo obras, pero tengo fe. Así que cualquiera que dice que tiene a Jesús en su corazón, sus acciones deben de hablar por él o ella. Santiago toma tan importante este tema que dice que la fe sin obras es muerta. Es una aseveración muy, pero muy importante. Tan así de importante es que nuestra vida cambie después de recibir a Jesús en nuestros corazones. Y es que, como lo dice Pablo, las viejas cosas pasaron. El cambio en nosotros debe de ser verdadero y buscar a Jesús. Santiago dice que debemos de dejar toda inmundicia, toda superfluidad de malicia y recibir la palabra. Pero no solo recibirla, sino hacer lo que la palabra nos dice. No ser oidores, sino hacedores. El hombre no lo hace por sí solo, pero nosotros ya no somos hombres que debemos de ser llevados por nuestras concupiscencias y deseos, sino que como nuevas criaturas debemos de obrar, para así mostrar nuestra fe. Una fe que es muy importante. Es por eso que las obras son importantes también, porque tenemos una fe muy importante. No una fe fundada en cualquier cosa o sin bases reales, no una fe en cosas de este mundo. Tenemos una fe en el unigénito Hijo de Dios, una fe que nos hace hijos del único Dios. Nos dice hijos, que como lo dice en Santiago en el versículo 17 del capítulo 1, del Padre de las luces, en el cual no hay oscuridad alguna. Así que, como hijos, no debería de haber oscuridad en nosotros tampoco. Así que debemos demostrar por nuestras obras lo poderoso, lo grande, lo misericordioso, lo paciente y lo amoroso que es Dios, para testimonio del Dios grande. Somos ese faro asentado en una ciudad alta. Tenemos una fe que, al igual que en una antorcha, no debe de ponerse debajo del almud, sino ser puesta para alumbrar nuestras vidas y nuestro camino. Y gracias a eso, poder alumbrar las vidas y el camino de otras personas perdidas. Todo lo que habla Santiago lo termina de esta manera. En Santiago 5:20 dice, leemos desde el 19. Hermanos, si alguno de entre vosotros ha errado de la verdad y a alguno le convirtiere, sepa que el que hubiere hecho convertir al pecador del error de su camino, salvará un alma de muerte y cubrirá multitud de pecados. Este es el final de la carta que escribe Santiago. O sea que esto es a lo que llega Santiago, una vez que habla sobre las obras, sobre el cómo debemos de actuar, el carácter de un cristiano que debe de tener. Todo esto lo hace para llegar a un final, para que nosotros podamos salvar a alguien que está mal o a alguien que está perdido, porque estamos salvando a un alma de la muerte. Ya no solo podemos corregir al hermano que se encuentra mal o a la persona que está perdida por la palabra de Dios, sino también por nuestras obras.
Un predicador decía que nosotros somos la Biblia andante para los inconversos, ya que si no conocen la Biblia, la pueden ver a través de nosotros. La Biblia debería de verse a través de nosotros por nuestras obras, porque de verdad se nota un cambio en nosotros. No seguimos siendo los mismos hombres que son llevados por sus deseos, sino que tenemos un cambio verdadero, porque tenemos a Jesús en nuestros corazones. Nuestras obras hablan muy bien de nosotros cuando son para bien, e incluso pueden a través de Jesús rescatar el alma de alguien de la muerte. Pero mucho más importante que todo, Dios elogia una fe que obra.